La pluma del abogado se sentía como plomo en la mano callosa de Kenny Walls. A su alrededor, los muebles de caoba relucían bajo las lámparas de cristal, un mundo aparte del apartamento estrecho donde su hijo luchaba por respirar. El contrato era sencillo: casarse con Charlotte Reed, cuidarla, no hacer preguntas. Dijeron que era inalcanzable, confinada al silencio y a una silla de ruedas desde el accidente. Dijeron que su familia estaba desesperada. Lo que no dijeron fue porque una dinastía adinerada elegiría a un soldador viudo con deudas y un hijo enfermo. El pulgar de Kenny recorrió la línea de la firma mientras la duda le atenazaba el pecho. Pero cuando cerró los ojos, vio la mirada febril de Caleb. Escuchó la silenciosa cuenta regresiva del médico. Algunas decisiones no son realmente decisiones. Firmó con letras toscas y desiguales, sin saber que este trato desesperado lo llevaría a algo que ningún contrato podría contener, y que, a veces las almas más rotas se reconocen de maneras que el mundo jamás imagina. La finca Reed se alzaba como una fortaleza contra el cielo otoñal, toda de piedra y con verjas de hierro que parecían diseñadas para mantener al mundo a raya. Kenny estaba sentado en su destartalada camioneta en la entrada, con el motor en marcha, mientras Caleb pegaba su carita a la ventanilla. El niño respiraba con dificultad, incluso con la bombona de oxígeno a su lado. Pero sus ojos aún conservaban esa chispa de asombro que Kenny luchaba por proteger a diario. «Ahí es donde vamos a vivir, papá». La voz de Caleb era débil, apenas un susurro. A Kenny se le hizo un nudo en la garganta. Hace 3 meses, se las arreglaban. A duras penas. Trabajaba turnos dobles. En el taller de fabricación, conseguía trabajos de fin de semana, estiraba cada $1. Hasta el límite. Entonces la tos de Caleb se convirtió en neumonía. La neumonía reveló la cardiopatía. Y de repente, se vieron ahogados en facturas médicas que se multiplicaban más rápido de lo que Kenny podía soldar. La cirugía que Caleb necesitaba costaba más de lo que Kenny ganaría en 5 años. Quizás en 10. Sí, amigo. Por un tiempo. Kenny puso la camioneta en marcha, las cicatrices de sus nudillos brillando con la luz. Marcas de quemaduras. De años trabajando con metal fundido y acero implacable. La grava crujía bajo sus neumáticos, cada giro los adentraba más en un mundo que Kenny solo había visto desde fuera. Setos bien cuidados bordeaban el camino. Fuentes de mármol permanecían silenciosas en la luz del atardecer. Esto no era solo riqueza. Era riqueza acumulada por generaciones. En capas e innegable. Una mujer con un traje gris severo esperaba en la entrada. Su expresión era profesionalmente neutral, de esas que no revelan nada y lo juzgan todo. Señor Walls, soy Patricia Morgan, administradora de la finca. Lo estábamos esperando. Kenny apagó el motor y salió. Luego ayudó con cuidado a Caleb a subir por el lado del copiloto. El niño se aferró a la mano de su padre con una confianza feroz. El tubo de oxígeno colgaba tras él como una correa invisible. Los ojos de Patricia se posaron en Caleb. Algo casi humano cruzó su rostro antes de que volviera a ocultarse. El joven amo tendrá la habitación de invitados en el 2º piso. El equipo médico está listo según lo especificado. Se queda conmigo, dijo Kenny en voz baja. Ese no es el acuerdo. Entonces no hay ningún acuerdo. La voz de Kenny no se elevó, pero estaba cargada de firmeza. 5 años de paternidad en solitario le habían enseñado qué batallas librar. Esta era una de ellas. Patricia lo observó durante un largo rato, luego asintió. Muy bien. Haré que preparen la habitación contigua. Por aquí. El interior era igual que el exterior. Toda elegancia fría y belleza intacta. Sus pasos resonaban en los suelos de mármol, junto a los retratos al óleo de antepasados de semblante adusto.
que parecían desaprobar los vaqueros gastados y las botas de trabajo de Kenny. La respiración de Caleb se hacía más dificultosa con cada mirada, y Kenny lo alzó en brazos sin detenerse, ignorando el peso que parecía aumentar cada día. La señorita Reed está en el invernadero, dijo Patricia, guiándolos a través de un laberinto de pasillos. Debo advertirte, ella no habla. No lo ha hecho desde el accidente hace 14 meses. Los médicos dicen que no hay ninguna razón física. Simplemente elige no hacerlo. Kenny acomodó a Caleb en sus brazos. ¿Qué le pasó? Esa no es mi historia. Patricia se detuvo ante unas puertas de cristal. La luz de la tarde entraba a raudales. Y, señor Walsh, no espere gratitud. La señorita Reed no quería este arreglo más que usted. Abrió las puertas y se marchó, con el taconeo resonando sobre el mármol como una cuenta atrás. El invernadero era un jardín atrapado en cristal, con plantas tropicales, creando una jungla verde que contrastaba con el otoño que se desvanecía afuera. En el centro, enmarcado por helechos y enredaderas floridas, estaba sentado Reed. Las fotos en el despacho del abogado no lo habían preparado. Mostraban a una mujer vibrante en galas benéficas, con sonrisas seguras y vestidos de diseñador. La persona que tenía delante era una sombra de esas imágenes. Su cabello oscuro caía lacio alrededor de un rostro demasiado pálida, demasiado delgada. Permanecía inmóvil en una elegante silla de ruedas, con la mirada perdida en la nada, con unos ojos que parecían atravesar el mundo en lugar de mirarlo. Kenny estaba de pie en la puerta, de repente, consciente de lo poco que pertenecía a ese lugar. Caleb se removió en sus brazos y susurró: «Papá, ¿está durmiendo?». La pregunta rompió el silencio. Los ojos de Charlotte se desviaron. No hacia Kenny, sino hacia el niño. Por un instante, su expresión cambió. No exactamente interés. No del todo. Dolor. Algo intermedio. Está despierta, hijo. Kenny avanzó lentamente, como cuando se acercaba a animales heridos. Señorita Reed, soy Kenny Walsh. Este es mi hijo, Caleb. Sé que no es lo que querías, pero son plantas bonitas. Caleb interrumpió, con la mirada ya fija en una orquídea en flor cerca de la silla de Charlotte. ¿Huelen bien? La mirada de Charlotte siguió al niño mientras extendía la mano hacia la flor con asombro, sin la contaminación de los tubos y tanques que lo mantenían con vida. Sus labios se entreabrieron, y por un instinto, Kenny pensó que hablaría, pero no lo hizo. Simplemente observó a Caleb con una intensidad que le oprimió el pecho al reconocerlo. Esa era la mirada de alguien que había olvidado lo que era la esperanza. Kenny sentó a Caleb con cuidado, manteniendo una mano sobre su hombro para no caerse. El abogado dijo: «Necesitas a alguien que te ayude con los cuidados diarios, la fisioterapia, la medicación. No soy enfermero, pero aprendí rápido». Y se detuvo, tragándose el orgullo que le sabía a óxido. «Necesito el dinero que están pagando por la cirugía de Caleb. Así que haré lo que necesites y no te haré preguntas que no quieras responder. Ese es el trato». Charlotte se giró, mirando hacia la pared de cristal donde las hojas de otoño pasaban flotando como recuerdos. Esa noche, Kenny permaneció despierto en la habitación más grande que jamás había ocupado, escuchando la respiración de Caleb a través de la puerta contigua. La finca de los Reed los envolvía con crujidos y susurros, los sonidos de una casa demasiado grande para sus habitantes. Su teléfono brilló con un mensaje de sus capataces en el taller de fabricación. «Hay puestos disponibles cuando estés listo. No te pierdas». Pero Kenny no podía permitirse ser otra cosa. No ahora. No hasta que Caleb estuviera a salvo. La primera semana transcurrió con cautela. Patricia le proporcionó un horario,
medicamentos a las 8 y a las 6. Fisioterapia a las 10, comidas a horas específicas, y Kenny lo siguió. Con la precisión que una vez usó para soldar recipientes a presión. Se enteró de que Charlotte tomaba el café solo. Rechazaba el desayuno y se quedaba mirando las plantas del invernadero durante horas sin moverse. Nunca hablaba. Nunca le dirigía la palabra más allá de la mínima cooperación necesaria para su cuidado. Pero Kenny se fijaba en las cosas. En cómo se le tensaba la mandíbula cuando su hermano pequeño, Trevor, la visitaba. Una simpatía vacía y una atención dispersa. La leve relajación de sus hombros cuando Caleb se sentaba cerca, balbuceando sobre camiones, nubes y cualquier otra cosa que llenara su mente de niño de 7 años. Las noches en que Kenny oía ruidos en su habitación. El suave sonido de su silla de ruedas. Los sonidos apagados que podrían haber sido llantos. No indagó. Había firmado un contrato, no una confesión. Pero al 8º día, algo cambió. Kenny ayudaba a Charlotte con su fisioterapia, los ejercicios pasivos que le había prescrito el especialista, moviendo sus piernas en diferentes rangos de movimiento mientras ella miraba al vacío. Caleb estaba sentado en la colchoneta junto a ellos, construyendo torres con bloques de espuma y derribándolas con risas entrecortadas. «Papá, mira, la hice más alta que ayer». La torre se balanceaba. Los bloques se equilibraban en una arquitectura desafiante. «Eso es genial, hijo. Cuidado». La torre cayó. Los bloques se esparcieron. Y la risa de Caleb se convirtió en una tos que lo atenazaba como un tornillo de banco. Kenny soltó la pierna de Charlotte a mitad del movimiento, sujetando a su hijo mientras la tos se intensificaba, extrayendo oxígeno de unos pulmones que no podían contenerlo. «Respira, Caleb. Despacio. Así es. Inhala por la nariz». La voz de Kenny era firme, incluso con el corazón latiéndole con fuerza. Lo había hecho cientos de veces. 1000. Pero nunca fue más fácil ver a su hijo luchar por respirar. La tos amainó. Caleb se desplomó contra el pecho de su padre, exhausto. «Lo siento, papá. No tienes por qué disculparte, hijo. Lo estás haciendo genial». Kenny le dio un beso en la coronilla, parpadeando con fuerza. Cuando levantó la vista, Charlotte los observaba. Los observaba de verdad por primera vez desde que él había llegado. Su expresión era cruda, despojada de la cautelosa indiferencia que solía mostrar. En sus ojos, Kenny vio reconocimiento, la comprensión de alguien que sabía lo que significaba luchar contra un cuerpo que no cooperaba, sentirse atrapado en uno mismo mientras el mundo seguía girando. Sus miradas se cruzaron. Algo pasó entre ellos que no admitía palabras, un reconocimiento de sufrimientos paralelos, prisiones distintas. Entonces Charlotte apartó la mirada, con la mandíbula tensa, y el momento terminó. Pero Kenny lo había visto. La persona que aún vivía tras esos ojos vacíos. El otoño se tornó en un frío intenso, de esos que se filtran por las paredes y se instalan en los huesos. Kenny se despertó temprano, antes del amanecer, y encontró a Charlotte ya despierta en el invernadero. Solía hacerlo a menudo. Se refugiaba en la habitación acristalada antes del alba, como si la oscuridad fuera más fácil que afrontar un nuevo día. No se anunció. Simplemente comenzó a prepararle la medicación matutina en la cocina contigua. En el umbral, la observó. Contemplar las plantas moribundas, las que el jardinero aún no había atendido. Hojas marrones, enroscadas contra el verde. Muerte y vida entrelazadas. Mi esposa solía decir, las plantas son como las personas. Dijo Kenny en voz baja, sin mirarla. Algunas necesitan mucha luz. Otras necesitan que las dejen tranquilas. Pero todas necesitan que alguien se dé cuenta cuando están sufriendo. Dejó el pastillero, con más fuerza de la que pretendía. La madre de Caleb murió cuando él tenía 2 años. Un aneurisma, simplemente. Desapareció entre un suspiro y el siguiente.
No sabía por qué le estaba contando esto. El contrato no exigía compartirlo, pero algo en el silencio del amanecer hacía que los secretos pesaran menos. El primer año, olvidé regar todas las plantas que ella amaba. Las maté todas por negligencia. No porque no me importaran, sino porque no podía. Se le quebró la voz. No podía mirarlas sin ver sus manos en la tierra, y dolía demasiado. Así que los dejé morir antes que sentir eso. Kenny finalmente se giró. Charlotte lo miraba ahora, realmente, mirándolo, y se preguntó si ella entendía lo que no decía, que a veces rendirse parece la única opción cuando respirar duele, que elegir el silencio puede sentirse como sobrevivir. Pero Caleb se dio cuenta. Kenny continuó, más suave ahora. Tenía 3 años, apenas hablaba, pero se dio cuenta, empezó a intentar regarlas él mismo, haciendo más desastre. ¡Qué bien! Y me di cuenta de que tragaba. Me di cuenta de que tenía que elegir. Seguir llorando lo que se había ido o cuidar lo que aún estaba aquí. Le trajo a Charlotte su medicación, le ofreció el vasito de pastillas. Ella las tomó mecánicamente, las tragó sin agua como si llevara haciendo esta rutina desde siempre. No digo que tengas que hablar, dijo Kenny. Ni sonreír ni fingir que todo está bien. Eso no es asunto mío. Pero te veo en esas plantas, señorita Reed, en la que aún se aferra a la vida. Y creo que tal vez estés esperando a que alguien se dé cuenta de que estás luchando. La mano de Charlotte temblaba. Las pastillas tintineaban en el vasito vacío. Me doy cuenta, dijo Kenny simplemente. Luego se marchó, dejándola con las plantas moribundas y los fantasmas que la atormentaban por las mañanas. Al día siguiente, Patricia encontró a Kenny en el garaje, examinando su equipo de soldadura, con la añoranza de un músico por su instrumento. La señorita Reed le ha pedido ayuda con algo. Kenny la siguió hasta la habitación de Charlotte, un espacio al que solo había entrado por necesidad médica. Todo eran tonos neutros y un vacío cuidadosamente controlado. Charlotte estaba sentada junto a la ventana, con un portátil cerrado sobre el escritorio a su lado. Lo señaló, luego a Kenny, y después tecleó en su teléfono con movimientos lentos y deliberados. La voz automatizada leyó: quiero ver la base de datos de las plantas del invernadero. El jardinero lleva el registro. No puedo usarlo. Era la primera vez que se comunicaba más allá de simples movimientos de cabeza. Kenny sintió que había presenciado algo significativo, aunque no sabía qué. Claro, no soy muy buena con las computadoras, pero puedo intentarlo. Acercó una silla, manteniendo la distancia, y abrió la computadora portátil. La base de datos era compleja, llena de nombres en latín, programas de cuidados, frecuencias de riego y requisitos de luz. Los dedos de Charlotte se movieron hacia el teclado, tecleando con sorprendente rapidez. La voz leyó: muéstrame las que se están muriendo. Kenny filtró la lista. Aparecieron una docena de plantas, todas marcadas con banderas rojas que indicaban problemas. Charlotte estudió cada entrada con intensa concentración. Luego comenzó a escribir instrucciones. La voz tradujo sus órdenes. Esta necesita tierra ácida. Esta necesita más sombra. Esta tiene las raíces muy apretadas y necesita ser trasplantada. ¿Sabes de plantas?, preguntó Kenny, sorprendido. La expresión de Charlotte cambió fugazmente. Algo que podría haber sido orgullo, dolor o ambas cosas. Escribió: estudié botánica. Antes del accidente, antes de la silla de ruedas, antes del silencio. Toda una vida comprimida en una palabra. ¿Quieres que se lo diga al jardinero?, preguntó Kenny. Charlotte negó con la cabeza y tecleó de nuevo. Yo se lo diré. Tú lo traducirás. Y así comenzó una rutina inesperada. Cada mañana, Charlotte revisaba la base de datos de plantas,
Tomaba notas y Kenny la seguía por el invernadero mientras ella señalaba y él transmitía sus instrucciones al desconcertado jardinero. No podía caminar, no podía hablar, pero podía dirigir. Podía preocuparse por algo más que su propio sufrimiento. Las plantas moribundas comenzaron a recuperarse. Caleb lo notó, por supuesto. Los niños siempre lo hacían. La tía Charlie las está arreglando, anunció una tarde, usando el apodo que le había puesto sin permiso. Charlotte no lo corrigió. Tampoco sonrió, pero no le impidió sentarse cerca de su silla de ruedas mientras trabajaba. ¿Puedes arreglarme a mí también?, preguntó Caleb con la brutal honestidad de la infancia. Charlotte se quedó muy quieta. Luego, lentamente, extendió la mano y le puso una mano en el hombro. El gesto fue breve, torpe, pero inconfundible. Kenny observó cómo su hijo se dejaba llevar por ese contacto como una planta por la luz del sol. Esa noche, Kenny encontró a Charlotte llorando en el invernadero. No eran las lágrimas silenciosas que a veces veía, sino sollozos reales que sacudían su frágil cuerpo. Debería haberse ido. Debería haber respetado su privacidad. Pero algo en esos gritos sonaba a ahogamiento. Se arrodilló, junto a su silla de ruedas, sin tocarla, solo presente. ¿Qué te pasó?, preguntó, en voz baja. Las manos de Charlotte volaron a su teléfono, tecleando entre lágrimas. Pero se detuvo, borró todo lo que había escrito. Volvió a empezar. Se detuvo. Finalmente, simplemente negó con la cabeza. Está bien, dijo Kenny. No tienes que decírmelo, pero alguien te lastimó, ¿verdad? No solo el accidente. Algo más. Un sollozo se le atascó en la garganta. Confirmación. No puedo arreglar lo que pasó, continuó Kenny. No puedo cambiar el pasado ni hacer que tus piernas funcionen ni devolverte lo que perdiste. Pero puedo decirte algo que aprendí cuando Caleb enfermó. Esperó. Hasta que ella lo miró. Las personas que te aman no necesitan que estés bien. Necesitan que seas honesta y que te escondas tras el silencio porque tienes miedo de ser una carga. Eso no es protección. Eso es prisión. Charlotte lo miró con los ojos enrojecidos, el rímel corrido por su pálido rostro. Era el poco color que le había visto en semanas. No estás rota, dijo Kenny. Estás herida. Hay una diferencia. Se levantó para irse, pero Charlotte le agarró la muñeca. Su agarre era débil, su mano fría, pero la desesperación en ella lo detuvo en seco. Sacó su teléfono y tecleó con dedos temblorosos. No te vayas. Por favor. Así que Kenny se quedó. Acercó una silla y se sentó a su lado mientras ella lloraba. Mientras la noche se hacía más profunda a su alrededor, mientras las plantas que habían salvado juntos susurraban suavemente en el aire artificial. No habló, no ofreció palabras de consuelo, simplemente se quedó como él hubiera deseado que alguien se hubiera quedado con él en esos primeros meses después de la muerte de su esposa. Cuando Charlotte finalmente se calmó, exhausta, escribió un último mensaje. Trevor estaba conduciendo. Kenny frunció el ceño. Tu hermano durante el accidente. Charlotte asintió y añadió, estaba borracho. La familia lo encubrió. Les pagaron a todos. Soy la única prueba que queda. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones. Una familia protegiendo su nombre por encima de su hija. Una chica obligada a guardar silencio, no solo por el trauma, sino por la gente, que debería haberla defendido. Por eso no hablas, dijo Kenny lentamente. Porque la verdad vale demasiado. La risa de Charlotte fue amarga. Inaudible, pero sus ojos lo confirmaron. Escribió, si testifico, los destruyo. A ellos. Si me quedo callada, me destruyo a mí misma. Así que no elegí ninguna de las dos. Solo esto. Señaló su silla de ruedas, su cuerpo, la prisión invernadero que había construido con cristal y plantas. Kenny pensó en Caleb, en hasta dónde llegaría para proteger a su hijo,
en cómo el amor podía convertirse en complicidad, en cómo las familias podían asfixiar a las mismas personas que decían amar. ¿Qué quieres?, preguntó. Los dedos de Charlotte se cernieron sobre su teléfono. La pregunta pareció aturdirla, como si nadie se la hubiera hecho en mucho tiempo. Finalmente, escribió, «Ya no lo sé». «Entonces quizá empecemos por ahí», dijo Kenny. «Averigua qué quieres tú, no qué quieren ellos ni qué crees que deberías querer. Tú». Charlotte guardó el mensaje, mirando fijamente esa única palabra en la pantalla. Tú. Como si hubiera olvidado que existía alguien así. La confesión cambió algo entre ellos. No todo. Charlotte seguía sin hablar en voz alta, seguía pasando horas mirando al vacío, pero una barrera se había roto. Empezó a hacerle preguntas a Kenny por teléfono. Su teléfono. Pequeños al principio. ¿Dónde creció? ¿Qué lo llevó a ser soldador? ¿Caleb recordaba a su madre? Kenny respondía con sinceridad, trabajando mientras hablaba. La ayudaba con los ejercicios, preparaba la comida y le contaba sobre el pequeño pueblo donde había aprendido el oficio de un padre que valoraba el trabajo duro por encima de las palabras. Sobre conocer a su esposa en una feria del condado, como ella se reía de sus terribles intentos de lanzar aros hasta que, con pura terquedad, le ganó un oso de peluche. Sobre sostener a Caleb minutos después de nacer. Sentir ese amor aterrador que te hacía vulnerable a un universo que no prometía que nada estaría bien. Lo hace sonar sencillo, escribió Charlotte. Una tarde, estaban en el invernadero. Kenny ajustando el sistema de riego mientras ella supervisaba. No lo era, dijo Kenny, probando una válvula. Sencillo y fácil no son lo mismo. Amar a alguien, amarlo de verdad, es lo más sencillo del mundo. También es lo más difícil. Charlotte lo observaba trabajar, sus movimientos eficientes y seguros. Amabas a tu esposa de esa manera. Todavía la amo, admitió Kenny. La muerte no lo impide. Solo cambia el rumbo. Miró a Charlotte. ¿Alguna vez amaste a alguien así? Su expresión se estremeció. Tecleó rápidamente. Creía que sí antes del accidente. Se fue 2 semanas después. Dijo que no podía soportar una novia destrozada. Sus palabras. La mandíbula de Kenny. Se tensó, pero mantuvo la voz firme. Entonces no merecía el amor que le diste. Fácil decirlo ahora. No, dijo Kenny. Con firmeza. Fácil decirlo, siempre. La gente que se va cuando las cosas se ponen difíciles siempre. Iba a irse. Solo necesitaban una excusa. Dejó sus herramientas y se giró para mirarla de frente. ¿Quieres saber cómo es el amor verdadero? Es Caleb despertando. A las 2 de la mañana, asustado y enfermo. Y yo sentada con él hasta el amanecer. Aunque tenga que trabajar a las 6, es elegir quedarme cuando quedarse es lo más difícil del mundo. Todo lo demás es práctica. Charlotte lo miró fijamente, con una expresión cruda y anhelante. Nadie se ha quedado nunca por mí. Estoy aquí, dijo Kenny simplemente. Te pagan por estar aquí. El dinero es la razón por la que firmé el contrato. No es por eso que sigo aquí sentado hablando contigo cuando podría estar trabajando. Sostuvo su mirada. No estás rota, Charlotte. Simplemente estás rodeada de gente que no sabe la diferencia entre estar rota y estar herida. Ella apartó la mirada, pero no antes de que Kenny viera cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Sus manos se movieron hacia su teléfono. Dudó, luego tecleó. ¿Y si no puedo mejorar? ¿Y si esto es todo lo que soy ahora? Kenny pensó en el incierto futuro de Caleb. La cirugía que podría no funcionar. La realidad de que algunas batallas no tenían victorias garantizadas. Entonces, encontramos la manera de hacer que esta vida valga la pena vivirla. Él dijo, no la vida que tenías antes ni la que pensabas que tendrías. Esta de aquí. Los dedos de Charlotte temblaban sobre la pantalla de su teléfono. Finalmente,
escribió, tengo miedo. Yo también, decía Kenny todos los días. La honestidad pareció sorprenderla. Probablemente esperaba palabras de consuelo, promesas vacías, de que todo saldría bien. En cambio, Kenny le dijo la verdad. El miedo no te hacía débil, te hacía humano. Esa noche, Trevor Reed apareció, sin avisar. Kenny estaba ayudando a Caleb con la tarea en la mesa de la cocina cuando el hermano menor de los Reed irrumpió. Colonia y aires de superioridad lo precedían como una advertencia. ¿Dónde está?, exigió Trevor, sin apenas mirar a Kenny. La señorita Reed está descansando. No te estaba preguntando a ti, dijo Trevor, dirigiéndose hacia las escaleras, pero Kenny se quedó allí, bloqueándole el paso. No de forma agresiva, simplemente inamovible. No quiere visitas ahora mismo. Trevor entrecerró los ojos. No soy un visitante. Soy de la familia y tú eres el empleado. Así que quítate de en medio antes de que llame a seguridad. Llámales, dijo Kenny en voz baja. Pero no subes hasta que Charlotte te dé permiso. Algo brilló en la expresión de Trevor, sorpresa de que alguien se atreviera a ponerlo en esa situación, y luego cálculo. ¿Cuánto te contó? Suficiente. Entonces sabes que esto es un asunto familiar, privado, y da igual la historia triste que te haya contado. Basta. La voz de Kenny podría haber cortado acero. No me importan tus excusas ni la reputación de tu familia. Me importa que Charlotte por fin esté empezando a recuperarse. Y que aparezcas borracho a las 8 de la mañana un martes no ayuda en nada. El rostro de Trevor se sonrojó. No. Hueles a destilería, interrumpió Kenny. Igual que, probablemente olías la noche que pusiste a tu hermana en esa silla de ruedas. Así que no la vas a ver. No esta noche. No. Así. Por un momento, Kenny pensó que Trevor podría golpearlo. Una parte de él. Casi lo deseaba. Un enemigo declarado. Una simple pelea. Pero Trevor solo sonrió con desprecio. Puro fanfarroneo. Sin fundamento. Mi padre se enterará de esto. Espero que sí, dijo Kenny. Quizás entonces alguien de tu familia la proteja de verdad. Trevor se fue, dando un portazo tan fuerte que hizo temblar la lámpara de araña. Caleb levantó la vista de sus deberes, con los ojos muy abiertos. Ese era el malo. ¿Papá? Kenny se sentó de nuevo, de repente exhausto. No hay buenos ni malos, hijo. Solo personas tomando decisiones. Él está tomando malas decisiones. Pero nosotros estamos tomando buenas decisiones. Kenny miró a su hijo, pequeño, enfermo y aún creyendo que el mundo podía ser amable. Lo estamos intentando, Caleb. Es lo único que se puede hacer. Más tarde, Kenny encontró a Charlotte despierta, mirando fijamente su teléfono. Lo había oído todo. A través del sistema de monitoreo. Su mensaje ya estaba escrito. No tenías que hacer eso. Sí, tenía que hacerlo, dijo Kenny. Tiene razón. Solo eres la empleada. Esta no es tu lucha. Kenny acercó una silla, eligiendo sus palabras con cuidado. Cuando me casé contigo, por dinero, o lo que sea, hice una promesa. No solo a tu familia o a ti. En ese contrato. Y tal vez no creas que eso significa nada, pero mi palabra. Sí. Así que, si ayudar significa interponerme entre tú y la gente que te lastima, entonces sí, ahora es mi lucha. Los ojos de Charlotte brillaron. Escribió. Rápidamente. ¿Por qué te importa? No soy nada para ti. No eres nada, dijo Kenny. Con firmeza. Eres una persona que ha pasado por algo terrible, que intenta sobrevivir en una casa llena de gente a la que le importan más las apariencias que la verdad. Y tal vez no pueda cambiar eso. Pero puedo verlo. Puedo presenciarlo. Eso importa, Charlotte. Ser vista importa. Se quebró. Entonces, no de forma dramática,
sino como cuando algo se fractura después de soportar demasiado peso durante demasiado tiempo. Las lágrimas cayeron silenciosas y constantes. Y Kenny hizo lo que había hecho en el invernadero. Simplemente se mantuvo presente, sólido, auténtico. Cuando finalmente se recompuso, Charlotte escribió algo que le costó varios intentos completar. Pienso mucho en rendirme. Los abogados me presionan para que llegue a un acuerdo, para que acepte el dinero y firme el acuerdo de confidencialidad. Mi padre lo llama seguir adelante, pero siento que es como borrarme a mí misma. Entonces no lo hagas, dijo Kenny simplemente. No es tan fácil. No, pero es así de sencillo. Se inclinó hacia adelante. Charlotte, ¿crees que estás eligiendo entre destruir a tu familia o destruirte a ti misma? Pero hay una tercera opción. Di la verdad y deja que afronten las consecuencias que se merecen. Eso no es destrucción. Eso es responsabilidad. Nunca me perdonarán. Entonces no merecen tu perdón. La voz de Kenny era suave pero firme. Escucha, no puedo decirte qué hacer, pero puedo decirte lo que veo. Veo a alguien lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a algo que habría destrozado a la mayoría. Alguien lo suficientemente bondadosa como para preocuparse por plantas moribundas y un niño enfermo que ni siquiera es suyo. Alguien a quien le han enseñado que su valor reside en hacer sentir bien a los demás. La miró fijamente. Eso es una mentira, Charlotte. Tu valor es inherente. No requiere su aprobación. Charlotte lo miró como si hubiera hablado en un idioma que había olvidado que existía. Sus dedos se movían sobre su teléfono. No sé cómo ser esa persona. Ya lo eres, dijo Kenny. Solo tienes que dejar de disculparte por ello. A la mañana siguiente, Charlotte tomó una decisión. Le pidió a Kenny que llamara a su abogado. No al abogado de la familia, sino al que la representó originalmente después del accidente, aquel a quien su padre había sobornado para que desapareciera. Tardaron 3 días en localizarlo. 2 más en convencerlo de que la visitara. Raymond Hoffman llegó una tarde gris de noviembre, con su traje arrugado y una integridad cansada. Se sentó frente a Charlotte en el invernadero mientras Kenny permanecía cerca de la puerta, presente pero sin interrumpir. Oí que querías hablar, dijo Raymond con cuidado. Tengo que decirle, señorita Reed, que no estoy seguro de qué puedo hacer en este momento. El acuerdo. El teléfono de Charlotte lo interrumpió. La voz automatizada era clara y firme. Quiero anular el acuerdo de confidencialidad. Quiero testificar sobre lo que sucedió esa noche. Quiero que Trevor rinda cuentas. Raymond arqueó las cejas. Eso va a ser difícil. La familia tiene recursos importantes y el plazo de prescripción. No me importa lo difícil que sea, tecleó Charlotte. Ya no voy a proteger a quienes me lastimaron. Algo cambió en la expresión de Raymond. Tal vez aprobación o vindicación. Se pondrá feo. Atacarán tu credibilidad, tu salud mental. Te harán quedar como si estuvieras destrozada. La risa de Charlotte fue amarga, inaudible, pero sus ojos eran feroces. Ya lo han hecho. ¿Qué más da? Raymond miró a Kenny, luego a Charlotte. ¿Entiendes lo que estás arriesgando? Tu herencia, tus relaciones familiares, posiblemente tu seguridad. Los dedos de Charlotte volaban. Entiendo que he estado muriendo lentamente en esta casa, en este silencio, fingiendo que mi trauma no importa. Para que todos estén cómodos. Ya no voy a morir por ellos. Kenny sintió algo que le crecía en el pecho. Orgullo, esperanza, reconocimiento. Esta era la Charlotte que había estudiado botánica, que había tenido sueños antes de que la lealtad familiar los aplastara. Ella seguía ahí dentro, seguía luchando. De acuerdo, dijo Raymond lentamente. Déjame hacer algunas llamadas. Pero señorita Reed, una vez que empecemos con esto,
no hay vuelta atrás. Bien, escribió Charlotte. Estoy harta de volver atrás. La batalla legal comenzó. En silencio, pero se intensificó rápidamente. En una semana, el padre de Charlotte apareció con sus propios abogados. Las amenazas apenas disimulaban su preocupación. En 2 semanas, Trevor contrató a una agencia de relaciones públicas para controlar la narrativa. La prensa local se enteró. Familia adinerada encubrió. Conducción bajo los efectos del alcohol. Hija finalmente alzando la voz. No hablando, pensó Kenny. Riley, pero comunicándose. Charlotte prestó declaración a través de su aplicación de mensajería instantánea. Cada palabra ponderada y deliberada. La familia Reed tomó represalias, como era de esperar. Congelaron las cuentas de Charlotte, amenazaron con cortarle la atención médica y presionaron a Kenny para que rompiera el contrato. Él se negó. Patricia Morgan, la administradora de la finca, se puso discretamente del lado de Charlotte, proporcionando documentos que demostraban que la familia había sobornado a testigos y destruido pruebas. Pequeños actos de rebeldía de lugares inesperados. En medio de todo esto, la cirugía de Caleb se cernía sobre nosotros. La fecha se fijó para principios de diciembre, justo en medio del caos legal. Kenny intentó mantener separados los dos mundos, la lucha de Charlotte y la supervivencia de su hijo, pero se entrelazaron de maneras que no podía controlar. ¿Y si me pasa algo?, preguntó Caleb una noche, arropado con mantas estampadas con cohetes y estrellas. ¿Qué le pasa a la tía Charlie? Kenny le acarició el pelo a su hijo. La pregunta dolió más que cualquiera de las amenazas de Trevor. No te va a pasar nada, hijo. Pero ¿y sí? Insistió Caleb con la lógica de los niños que habían aprendido demasiado pronto que la vida no estaba garantizada. ¿Te quedarás con ella? Te necesita, papá. Como yo te necesito. A Kenny se le hizo un nudo en la garganta. No nos preocupemos por eso ahora. Prométemelo, papá. Prométeme que no la dejarás sola. Kenny miró a su hijo de 7 años, demasiado enfermo y demasiado sabio, e hizo una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. Lo prometo. 2 días antes de la cirugía de Caleb, Charlotte le pidió a Kenny que la sacara afuera. No al invernadero, afuera. Afuera. Al frío de noviembre. Kenny la arropó con mantas, empujó la silla de ruedas por la rampa que habían instalado para ella y se detuvo en el jardín, donde las heladas habían acabado con la mayoría de las flores de verano. Charlotte contempló las plantas muertas, los árboles desnudos, la belleza esquelética de todo lo que se había rendido al invierno. Sonó su teléfono. ¿Crees que las cosas pueden volver después de morir? Kenny pensó en su esposa, en el Kenny que había existido antes de su muerte, en todas las versiones de sí mismo que había enterrado para sobrevivir. Algunas cosas vuelven, dijo con cautela. No eran iguales, sino nuevas, como plantas perennes. Mueren hasta la raíz cada invierno, pero la raíz recuerda. Cuando llega la primavera, vuelven a crecer diferentes, a veces más fuertes. ¿Y si la primavera nunca llega? Siempre llega, dijo Kenny. Solo hay que sobrevivir al invierno. Charlotte extendió la mano y la suya encontró la de él en el asa de la silla de ruedas. Su agarre era débil, pero intencional. Tengo miedo por Caleb, tecleó con una sola mano. Tengo miedo por todos. Nosotros. Yo también, admitió Kenny. Pero seguimos aquí. Seguimos luchando. Eso conta para algo. Se sentaron en el frío hasta que Charlotte empezó a temblar. Hasta que a Kenny se le entumecieron los dedos. Hasta que la tarde gris se convirtió en una noche gris. 2 personas en un jardín moribundo. Aferrándose. La noche anterior a la cirugía, Kenny no pudo dormir. Revisó a Caleb 7 veces. Observó su pequeño pecho subir y bajar. Memorizó la forma del rostro de su hijo por si acaso. No. Él no pensaría así. Se encontró en el invernadero a las 3 de la mañana,
mirando las plantas que habían salvado juntos. Charlotte también estaba allí, en silla de ruedas cerca de las orquídeas. Al principio, ninguno de los dos se dirigió la palabra, ambos atrapados en sus propios miedos. Finalmente, Charlotte habló, no, escribió, habló. Su voz era ronca, sin usar, apenas, un susurro, pero estaba ahí, real, inconfundible. Kenny se giró, seguro de haberlo imaginado. Charlotte lo miraba, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sus labios formando palabras que habían estado bloqueadas. Lejos durante 14 meses. Tengo tanto miedo, susurró. Kenny cruzó el espacio entre ellos en 3 zancadas, arrodillándose junto a su silla de ruedas. Dilo otra vez. Tengo miedo, se le quebró la voz. Por Caleb, por ti, por... No pudo terminar, los sollozos ahogaban sus palabras. Kenny le tomó la mano y la apretó con fuerza. Estás hablando, Charlotte. Estás hablando. No podía dejar que entrara a cirugía sin. Jadeó en busca de aire. Sin decírtelo, sin que escucharas mi voz decir otro sollozo. Gracias por. Kenny no pensó. Simplemente actuó. Le tomó el rostro entre sus manos llenas de cicatrices y callos y la besó. No fue un beso delicado. No fue un beso ensayado. Fue un beso desesperado y desordenado, con sabor a sal de sus lágrimas. Fue cada palabra que ninguno de los dos pudo decir. Cada miedo que habían cargado solos. Cada momento en el que eligieron quedarse cuando irse habría sido más fácil. Charlotte jadeó contra su boca, sus manos subiendo, para agarrar su camisa con sorprendente fuerza. Y entonces sus piernas se movieron. No mucho, solo un espasmo, un tirón. El tipo de movimiento involuntario que había tenido antes. Pero entonces su pie derecho se movió deliberadamente, presionando contra el reposapiés de la silla de ruedas, su rodilla izquierda doblada. Ligeramente. Se separaron, ambos mirando sus piernas en estado de shock. ¿Lo hiciste? Kenny comenzó. Charlotte lo intentó de nuevo. Sus dedos se curvaron dentro de sus pantuflas. Su tobillo se flexionó. Pequeños movimientos pero conscientes. Controlados. Imposible. Dios mío, susurró. Dios mío, puedo sentir. Llamaron al médico a las 3:15 de la mañana. Llegó a las 5, realizando pruebas con creciente entusiasmo. El neurólogo que declaró. La parálisis de Charlotte irreversible ahora tartamudeaba explicaciones sobre vías neuronales y respuestas al trauma. Sobre cómo los avances emocionales extremos a veces podían desbloquear conexiones que el cerebro había cerrado para protegerse. Es raro, repetía. Excepcionalmente raro, pero no. Inaudito. El accidente no te seccionó la médula espinal. Malinterpretaste. Sabíamos que tu parálisis era neurológica, una especie de bloqueo protector. Y de alguna manera, algo esta noche anuló esa respuesta. No estás curado. No del todo. Pero has recuperado parte de la función. Con fisioterapia intensiva, haré lo que sea necesario, dijo Charlotte, con la voz cada vez más firme. Kenny se quedó aparte, observando a Charlotte rodeada de profesionales médicos. Sintiendo el cambio en el ambiente. Hablaba, se movía, se convertía en alguien nuevo. Sin dejar de ser ella misma. Era hermoso y aterrador. Y el señor Walsh. El doctor se giró hacia él. ¿Qué pasó esta noche? ¿Qué lo desencadenó? Kenny sostuvo la mirada de Charlotte al otro lado de la habitación. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, sincera. Decidió dejar de esconderse, dijo Kenny simplemente. El resto vino después. 6 horas después, Kenny estaba sentado en la sala de espera de otro hospital mientras los cirujanos reparaban el corazón de su hijo. Charlotte estaba a su lado. En su silla de ruedas, su mano apretaba la de él con tanta fuerza que sus huesos se presionaban entre sí.
Va a estar bien, susurró. El uso de su voz aún parecía sorprenderla. A ella, cada palabra deliberada. No lo sabes, dijo Kenny. No, pero lo creo. Hay una diferencia. Ella le apretó la mano. Tú me enseñaste eso. Que la esperanza. No se trata de certeza. Se trata de elegir creer en la posibilidad, incluso cuando todo dice que no deberías. La cirugía duró 11 horas. 11 horas de café, oración y caminar de un lado a otro. De Charlotte susurrándole historias sobre plantas para distraerlo. De Kenny aferrándose a su mano como si fuera lo único sólido. En un mundo que se tambaleaba. Cuando el cirujano finalmente salió, exhausto pero sonriendo, Kenny no pudo respirar hasta que escuchó las palabras. La reparación fue un éxito. Su hijo está estable. Necesitará tiempo para recuperarse, pero su pronóstico es excelente. Kenny se desplomó. En una silla. El alivio fue tan intenso que se sintió como dolor. Los brazos de Charlotte lo rodearon, débiles y temblorosos. Pero allí, sosteniéndolo mientras él se estremecía, susurrando, «Está bien, está bien, está bien». Hasta que las palabras se convirtieron en una oración que ambos necesitaban escuchar. Dejaron que Kenny viera a Caleb una hora. Después, pálido y pequeño sobre las sábanas blancas del hospital, con el pecho subiendo y bajando, al ritmo de su corazón recién reparado. Kenny se sentó a su lado, con cuidado de los cables y tubos, y simplemente observó. Vida, futuro, posibilidad. Charlotte entró en su silla de ruedas por la puerta, sin poder acceder a la UCI, pero visible. Estaba practicando con los pies, haciendo pequeños movimientos, poniendo a prueba lo que su cuerpo recordaba. Gracias, le dijo Kenny sin emitir sonido. Ella sonrió. Nos salvamos mutuamente. El proceso judicial contra Trevor duró 4 meses. Charlotte testificó con su nueva voz, firme y clara, mientras su familia permanecía impasible en la sala del tribunal. Patricia Morgan también testificó, presentando años de documentación que los Reed creían destruida. El juez falló a favor de Charlotte. Trevor perdió su licencia, enfrentó libertad condicional y servicio comunitario, y la familia Reed tuvo que pagar una indemnización a otras víctimas a las que habían silenciado. No fue justicia completa. El dinero y las conexiones de Trevor lo protegieron de las consecuencias reales. Pero la voz de Charlotte ya estaba grabada. Su verdad era innegable. La familia Reed intentó enmendar sus errores. Su padre ofreció devolverle su herencia, su madre suplicó una reconciliación. Charlotte se negó rotundamente. No necesito su dinero, le dijo a Kenny. Estaban en el invernadero. Siempre en el invernadero. El lugar donde las cosas rotas aprendían a crecer de nuevo. Necesito saber quién soy sin él. La fisioterapia consumía los días de Charlotte. Trabajaba con una ferocidad que asombraba a sus terapeutas, superando un dolor que habría detenido a la mayoría. Kenny estaba presente en cada sesión, ayudándola. Durante los ejercicios en barras paralelas, sosteniéndola cuando sus piernas cedían, celebrando cada pequeño progreso. 4 meses después de ese primer movimiento, Charlotte dio 3 pasos sin ayuda. 6 meses, podía caminar de un extremo a otro de la sala de fisioterapia. 8 meses, subió las escaleras hasta su habitación por sí misma y lloró al llegar arriba. Caleb se recuperó más rápido de lo que los médicos habían previsto. Su incisión cicatrizó limpia y recta. Empezó segundo grado tarde, pero se puso al día rápidamente. Por fin respiraba con facilidad y su energía era inagotable. Preguntaba constantemente por Charlotte cuando volvía de terapia, si podía ver su proyecto de ciencias. Si todavía le gustaban las plantas que habían guardado juntos. No se va a ninguna parte, amigo, le aseguró Kenny. Bien,
dijo Caleb con seriedad. Porque ahora somos una familia, ¿verdad? Kenny no supo qué responder. El contrato había expirado hacía meses, sus términos se habían cumplido. Él y Caleb se habían mudado de vuelta a su pequeño apartamento. Charlotte, a una casa más pequeña que había comprado en las afueras de la ciudad, lejos del bullicio, lejos de los recuerdos. Pero seguían viéndose. A diario al principio, luego con la naturalidad de quienes se han vuelto esenciales en la vida del otro. Una tarde, a finales de la primavera, Charlotte los invitó a cenar a su nueva casa. Era modesta para los estándares de Reed. Una casa de 2 habitaciones de estilo artesanal con un jardín que ella misma estaba creando. Kenny la ayudó a plantar tomates mientras Caleb perseguía luciérnagas en el crepúsculo. Su risa era brillante y despreocupada. He vuelto a empezar las clases, dijo Charlotte, apretando tierra alrededor de una plántula, en línea, por ahora. Pero estoy terminando mi licenciatura en botánica, con especialización en jardines de rehabilitación. ¡Qué bien!, dijo Kenny, sinceramente. He estado pensando en crear un programa de jardines para personas que se recuperan de un trauma, físico o emocional. Un lugar donde las cosas rotas puedan aprender que no están rotas, sino que simplemente crecen de forma diferente. Ella lo miró. Necesitaría un constructor. Alguien con buena mano para las manos. Alguien que entienda que la sanación no es bonita ni fácil. A Kenny se le hizo un nudo en la garganta. Charlotte, no te pido que me salves, dijo ella rápidamente. No necesito que me salven, pero creo que le costaba encontrar las palabras. Esta mujer que había aprendido a hablar de nuevo. Creo que trabajamos mejor juntos. Tú, Caleb y yo. Creo que encajamos. Kenny miró a su hijo, persiguiendo la luz en la oscuridad. A esta mujer que había aprendido a hablar de nuevo. Se había ganado el derecho a mantenerse en pie cuando el mundo le decía que nunca lo lograría. En el jardín. Estaban plantando juntos. No la vida que él había planeado. No la que había perdido. Algo completamente nuevo. Sí, dijo él. Con tierra bajo las uñas y esperanza en el pecho. Creo que sí. Charlotte sonrió con sinceridad y le tomó la mano. No para apoyarse. No para buscar fuerza, solo para conectar, para elegir. 2 personas que habían sobrevivido a inviernos eligiendo la primavera juntos. Caleb corrió hacia ellos, con luciérnagas brillando en el frasco que había hecho con un viejo envase de salsa de pasta. Mira, papá. Mira, tía. Charlie. Atrapé 10. 11. Corrigió Charlotte con dulzura. Esa se esconde detrás de la hoja. Deberíamos pedir deseos, declaró Caleb. Por cada luciérnaga. Esos son 11 deseos. ¿Qué pedirías?, preguntó Kenny. Caleb lo pensó, con la gravedad de quien había aprendido que los deseos no se cumplen. Deseo que nos quedemos juntos. Todos. Nosotros. Por siempre jamás. Kenny miró a Charlotte. Ella le devolvió la mirada y en sus ojos vio la misma respuesta. Listo, susurró Charlotte. Se sentaron en el jardín mientras caía la noche. Luciérnagas danzando en el cristal, y libertad a la vez. Observando lo imposible brillar en la oscuridad. 3 personas que habían aprendido, a la fuerza, que el amor no se trataba de perfección. Se trataba de estar presente cuando todo dolía. De mantenerse firme, literalmente, metafóricamente, cuando uno había olvidado cómo. Se trataba de construir jardines de la nada y llamarlos hogar. Kenny besó a Charlotte de nuevo esa noche, lento y seguro, una promesa en lugar de desesperación. Ella le devolvió el beso con piernas que respondían y una voz que cantaba su nombre. Caleb vitoreó, completamente indigno y sumamente encantado. Liberaron las luciérnagas antes de entrar, observándolas dispersarse en posibilidades. Algunas cosas hay que dejarlas ir. Otras hay que luchar por conservarlas. Y la sabiduría radicaba en saber cuáles eran cuáles. Kenny lo sabía ahora. Charlotte también.
Y mientras entraban juntos, caminaban. Los tres caminando. Llevaban consigo la certeza de que a veces las mejores cosas de la vida provienen de los tratos que nunca se hacen. Destinados a conservarse. Los contratos que se convierten en pactos. Los extraños que se convierten en familia. La luz de la pequeña casa de Charlotte brillaba cálidamente contra la oscuridad primaveral. Dentro, habría risas, una cena desordenada y la tarea de Caleb esparcida sobre una mesa que nunca existió en la mansión Reed. Habría citas de fisioterapia, cirugías de seguimiento y papeles legales aún por firmar. Habría días difíciles en los que las piernas de Charlotte le fallaran, en los que el corazón de Caleb los asustara, en los que el pasado se extendiera con dedos afilados. Pero también estarían estas tres personas que habían aprendido que la fortaleza no se trata de no caer nunca. Se trata de levantarse juntos y plantar algo nuevo en el lugar donde caíste. Kenny cerró la puerta tras ellos, dejando atrás la noche, manteniendo la luz dentro. Estaban en casa.